El pasaje que vamos a estar considerando en esta noche, hermanos, se encuentra en Mateo capítulo 7, específicamente 2 versículos, es lo que vamos a estar considerando hoy, pero obviamente hay un trasfondo en todo esto y me gustaría que pudiésemos, antes de llegar a este pasaje, poder observar algunas cosas en el libro de Mateo. Vamos al capítulo 1 de Mateo, amados, porque lo que vamos a estar considerando esta noche es muy importante. A veces uno se pregunta qué hacer en los momentos difíciles, qué hacer cuando hay problemas, dificultades, enfermedades, cuando los problemas y las tempestades de la vida están azotándonos al punto de a veces llevarnos a flaquear. Cómo mantenernos firmes, cómo mantenernos estables en medio de los problemas y las dificultades de la vida, pruebas, tentaciones y cosas que pasan en este mundo y sobre todo en el contexto que estamos viviendo en este momento a nivel mundial. Cuando uno observa, hermanos, allí en Mateo capítulo 1, específicamente versículo 23, dice la palabra: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En este libro, en el libro de Mateo, Jesús es presentado como Emmanuel, como Dios con nosotros. Capítulo 1, versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, hablando de Jesús, salvará el pueblo de sus pecados. En 1:23, Jesús es Dios con nosotros, dice allí el pasaje, Emmanuel, Dios con nosotros. En el 1:21 se habla de Jesús que va a salvar al pueblo de sus pecados. O sea que Dios está visitando a su pueblo Israel para salvarlo de sus pecados. Dios está visitando a su pueblo Israel para bendecirlos. Con ese propósito vino Jesús. Cuando usted mira allí el capítulo 4, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, observemos el versículo 23. Si está conmigo en la lectura, Mateo capítulo 4, versículo 23 dice la palabra: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, está visitando a su pueblo. En este caso, Dios está bendiciendo a su pueblo, y dice allí el pasaje, ¿de qué manera? ¿De qué manera Jesús está bendiciendo a su pueblo? Enseñando el evangelio del reino a su pueblo, sanando toda enfermedad y toda dolencia de su pueblo. Observe, hermano, un poquito más adelante, capítulo 9 de Mateo, específicamente el versículo 35, Mateo 9:35 dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. O sea que Dios está bendiciendo a su pueblo. ¿Cómo lo hace? Enseñando, predicando, sanando toda enfermedad y toda dolencia de su pueblo. Es importante que usted no olvide que en el Evangelio de Mateo, hermanos, no podemos olvidar, Jesús es presentado como Emmanuel. Jesús es presentado como Dios con nosotros. Y Dios se presenta como uno que está visitando a su pueblo, uno que está bendiciendo a su pueblo, uno que está enseñándoles, uno que está predicándoles, uno que está sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ese es Emmanuel. Ese es Dios con nosotros, Dios bendiciendo a su pueblo Israel. Eso para que tengamos en cuenta y nos vayamos entonces al capítulo 7, hermanos, que es el pasaje que vamos a estar considerando en el día de hoy. Y va a ser importante lo que le acabé de decir,
por lo que vamos a mirar más adelante. Mateo capítulo 7, versículo, vamos a leer, quiero invitarle que leamos específicamente versículo 21 hasta el versículo 28, aunque no vamos a estudiar todos estos pasajes, pero sí quiero que tengamos en cuenta el contexto de lo que está pasando, al menos en estas últimas palabras de Jesús. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 28, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Vamos a enfocarnos en esta noche, hermanos. Vamos a enfocarnos en las últimas palabras de los 5 sermones que habló Jesús allí en el Evangelio de Mateo. Yo no sé si usted sabe esto, pero es importante entender que lo que vamos a estar hablando hoy es parte o las últimas palabras que Jesús dijo allí en el Sermón del Monte. Y este Sermón del Monte comienza en el capítulo 5, por si usted no lo sabe o si lo sabe muy bien, pero comienzan allí en el capítulo 5, versículo 1, dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Allí Jesús sube al monte, y allí Jesús comienza a predicarles y a hablarles. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y luego en el capítulo 8, versículo 1, dice la palabra, Mateo 8, 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Estos 3 capítulos están considerados todo lo que Jesús dijo allí en el Sermón del Monte. Y lo que vamos a hablar hoy son las últimas palabras que Jesús dijo en el Sermón del Monte. En estos 3 capítulos, Jesús quiere bendecir a su pueblo. ¿Cómo quiere Jesús bendecir a su pueblo? Las palabras de Jesús, hermanos, las palabras que Jesús va a enseñar, van a ser palabras de bendición para su pueblo. En el contexto, obviamente, tenemos que entenderlo en el contexto del Sermón del Monte, pero también tenemos que entender que todas las palabras de Jesús en el libro de Mateo son bendición para su pueblo. Bendición para su pueblo allí en el primer siglo, y también van a ser y serán de mucha bendición para todos nosotros aquí en este lugar, y los que estamos aquí en esta sala, y cualquiera que lea y estudie el Evangelio de Mateo. Y comienza el versículo 24 diciendo entonces, Mateo capítulo 7, versículo 24 dice: cualquiera pues, ya lo leímos, cualquiera pues. Cuando tú observas esta expresión, hermano, cualquiera pues, fíjate que también el apóstol Juan en su primera carta también menciona, no lo vamos a leer, pero el apóstol Juan menciona en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 23, Juan usa el término todo aquel. Jesús está aquí usando en este pasaje el término cualquiera pues. Y creo, hermanos, que esta expresión tiene que ver mucho, no solo está hablando Jesús con sus discípulos, sino que también Jesucristo está hablando, no solamente con los discípulos, también Jesucristo está hablando con las multitudes, porque el mensaje de Jesús es un mensaje para todos.
Es un mensaje para todos. La decisión de hacer la palabra de Dios, escuche bien, hermano, hermanita, la decisión de hacer la palabra de Dios, la decisión de escuchar con atención la palabra de Dios, la determina la persona. Y esta expresión abarca a toda persona. Dios no hace acepción de persona. Cuando Jesucristo hablaba en plural a todos los que quisieran escuchar. Todo aquel, mire hermano, observe si usted mira el capítulo 4, específicamente capítulo 4, versículo 25, el 4:25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea. La gente seguía a Jesús. La gente quería escuchar las palabras de Jesús. Capítulo 7, versículo 28, dice la palabra, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y capítulo 5, versículo 1, dice la palabra, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. O sea que tenemos los discípulos que escuchaban las palabras de Jesús y tenemos las multitudes también. Entonces, la expresión cualquiera, pues, cualquiera de los discípulos, cualquiera de las multitudes, porque esta palabra de Jesús es palabra para todos, hermanos. Es palabra para todo ser humano. Jesús vino a hablarnos a todos. Jesús vino a enseñarnos a todos. Jesús vino a sanarnos a todos. Jesús vino a bendecirnos a todo ser humano. Dice el pasaje, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye. Cada persona, hermanos, cada persona es responsable de lo que oye. Cada persona es responsable de lo que oye. Y lo interesante del Evangelio de Mateo, que yo quiero que consideremos también algunas cosas en esta noche, fíjate la importancia de oír. ¿Cuán importante es oír la palabra de Dios? Cuando llegamos al sermón de las parábolas, allí en el Evangelio de Mateo, si usted observa, por ejemplo, el capítulo 3, hermano, le invito, sin perder el pasaje que estamos desarrollando, en Mateo capítulo 13, si usted observa la importancia de oír en el capítulo 13, observe, mire, versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 23 dice, para no leer todos los versículos, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 60 y a 30 por uno. Cuando tú observas Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23, están los que oyen con un corazón duro y también están los que oyen con un corazón gozoso. Cada persona determina cómo va a oír la palabra de Dios. Versículo 16, Mateo 13 y 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Versículo 17, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no oyeron. Bienaventurado, bienaventurado, hermanos. Dios quiere bendecir tu vida. Cada vez que tú escuches la palabra de Dios, Dios lo único que quiere es bendecirte, bendecir tu vida. Y si hay una persona en esta noche que no ha escuchado la palabra de Dios y esta noche tiene la oportunidad de escuchar, Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecirnos a todos. De hecho, cuando uno va a Santiago capítulo 1, no lo vamos a leer, yo sé que es un pasaje que conoce usted. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. En el libro de Mateo, el oyente es más importante que el que predica. El predicador es bueno. El predicador en el libro de Mateo, si usted observa y se da cuenta, hermano, el predicador en el libro de Mateo es Dios con nosotros.
Dios con nosotros, que vino a bendecir, que vino a sanar, que vino a perdonar. La semilla en el libro de Mateo es buena. La semilla en el libro de Mateo es la palabra. Pero el que oye determina si la palabra va a llegar a su corazón o no. Cualquiera pues, por eso dice Jesús, cualquiera pues que me oye. Es decir, que cuando escuchamos la palabra debemos oírla con mucha dedicación, con mucha concentración. Hermano, necesitamos ser buenos oidores. Necesitamos ser buenos oidores. ¿Por qué? Porque todo el mundo escucha la palabra de Dios. Hoy día la gente escucha la palabra de Dios. Pero cuando la escuches, y también tenemos que invitar a la gente que cuando escuche la palabra de Dios, tiene que oírla con atención. Tiene que oírla con hambre. Con hambre. Acuérdese lo que dice el capítulo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque si tú escuchas la palabra con hambre, Dios te va a bendecir. Pero necesitamos oír la palabra con atención. Necesitamos oír la palabra con hambre. Como palabra de Dios. Como que el Espíritu Santo te está hablando a tu vida, a tu corazón. Yo no sé si usted se acuerda, pero en los mensajes de Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia, ¿se acuerda? A las 7 iglesias de Asia, el Espíritu dice a las 7 iglesias de Asia, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, oiga. Entonces, la idea aquí, hermanos, la idea aquí es acerca de la importancia de oír la palabra. Y ya lo vamos a ver más adelante porque es importante oírlo. Cualquiera pues, volvamos al pasaje, Mateo capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? Las palabras que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Acuérdate. Capítulo 5, versículo 1 al 12. Jesús nos habla de las bienaventuranzas, bienaventurados, bendecidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Hablando acerca del carácter de quienes son parte del reino de los cielos. Luego en el capítulo 5, versículo 13 al 16, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, hablando de la influencia de los que son del reino de los cielos, la influencia que aquellos que son parte del reino de los cielos debemos tener en este mundo. Capítulo 5, versículo 21 al 48, hablando de la justicia interna en el reino. Capítulo 6, versículo 1 al 18, hablando de los actos de justicia externos. Hablando de cosas que se veían y que se escuchaban. Capítulo 6, versículo 19 al 34, la perspectiva material como el que es parte del reino debe relacionarse con las cosas del mundo. Capítulo 7, versículo 1 al 12, en cuanto a nuestras relaciones en el reino de los cielos y con Dios. Capítulo 7, versículo 13 al 14, nos desafía por dónde debemos andar. Entrar por la puerta estrecha. Capítulo 7, versículo 15 al 23, Jesús advierte contra aquellos que pervierten su palabra. Y por eso cuando usted comienza el capítulo 7, versículo 24, termina diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras. Hermanos, no debemos olvidar que Jesús desea, Jesús quiere que tú escuches su palabra. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios nos está enseñando, Dios está predicando, Dios está sanando a su pueblo y cualquiera pues que me oye estas palabras son las palabras de Dios, son las palabras de Emmanuel,
son las palabras de Dios con nosotros, son las palabras mismas del Salvador del mundo. Por eso es importante que prestemos atención a la palabra, a las palabras de Dios. Esas son las palabras que usted y que yo debemos oír, hermanos. Hay muchas voces que la gente se dedica a escuchar hoy día. Pero mi invitación para esta noche, mi hermano, mi hermanita, cualquiera que nos escucha, si alguien nos visita por primera o segunda vez, escuche solamente las palabras de Jesús. Solamente las palabras de Jesús. Las palabras de los apóstoles, que son las palabras de Dios, que es la única palabra autoritativa. Pablo dice en 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Escuche las únicas palabras autoritativas que predicaron los apóstoles, las únicas palabras inspiradas. Recuerde que el Padre le dio la palabra al Hijo, el Hijo le dio la palabra a los apóstoles, el Espíritu Santo vino a revelarles, a enseñarles toda la verdad. Ellos predicaron esa palabra y ellos escribieron esa palabra, y esa es la palabra que tenemos hoy día, hermanos. La inspiración, la palabra que viene directamente del Padre. Y cuando usted observa Mateo capítulo 17, no sé si se acuerda de la transfiguración, cuando Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan y los llevó a un monte, y dice la palabra que Jesús se transfiguró, cambió de aspecto, y Pedro dice, Señor, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, porque había aparecido Moisés y Elías y estaba junto con ellos, y se oye la voz desde la nube que dice, este es mi Hijo amado, hablando de Jesús. A él oíd. Y el apóstol Pedro recordó allí en Hechos capítulo 3 algo que había dicho Moisés muchos años atrás, en el tiempo de Moisés, cuando Moisés había dicho que toda alma que no escuchara a este profeta será desarraigada del pueblo, hablando acerca de Jesús. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, mira, hermano, palabras que tienen que ver, escucha, hermano, amiguito, amiga, palabras que tienen que ver con la vida eterna, palabras que tienen que ver con la sanidad de tu vida, palabras de esperanza, palabras de aliento, son palabras de vida, son palabras de medicina para nuestro cuerpo. Pedro dice en primera de Pedro 2:2, son la leche espiritual no adulterada para crecer. Son palabras de verdad, son refrigerio para nuestros huesos, hermanos. Las palabras que nos fortalecen, las palabras que nos animan. Esta palabra que te puede arraigar y cimentar, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 17. Esta palabra que te puede sobreedificar nuestras almas. Colosenses 2, versículo 7 dice también el apóstol Pablo en Colosenses. Esas son las palabras maravillosas. Esas son las palabras que tenemos que oír, hermanos. Las que tú tienes que oír, las que yo tengo que oír. Esas son las palabras. Pero mira lo que dice Mateo 7, versículo 24. Es el pasaje que estamos considerando. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, mira, hermano, y las hace. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Observe esto, hermano. Escuche esto. En el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba de oír, era con la intención de que los que escucharan debiesen de practicar, debiesen de hacer, de obedecer la palabra de Dios. Y el hermano del Señor Jesús, Santiago,
en el capítulo 1, versículo 22, hace mucho énfasis en la idea de ser hacedores de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra, dice Santiago. En el Antiguo Testamento la idea era escuchar y obedecer, hacer. En el Nuevo Testamento es la misma idea, hermanos. En el Nuevo Pacto es la misma idea. Escuchamos la palabra con la idea, con la intención de obedecerla, por lo que vamos a ver después. Necesitamos ser hacedores de la palabra, necesitamos ser practicantes de la palabra, necesitamos atesorar en nuestros corazones la palabra, necesitamos guardar los mandamientos de Dios. Hacer la palabra es sinónimo de hacer la voluntad de Dios. Juan dice en su primera carta que el que guarda la palabra en verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Amados, la palabra que estamos escuchando, esa palabra que escucha usted, hermanito, hermanita, de cada hermano, de cada predicador, esa palabra que usted escucha todas las noches, todos los domingos, todos los días cuando se conecta, cuando lo invitan a escuchar el mensaje, esa palabra que usted escucha todos los días, Dios está esperando que usted la ponga por obra. Dios está esperando que usted y yo la practiquemos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que seamos oidores olvidadizos. No, Él quiere que la escuches, Él quiere que perseveres en ella. Es verdad, y yo tengo que decirlo con sinceridad, es verdad que lo más probable es que por el tiempo que estamos viviendo tiempos difíciles, hermano, y usted es consciente de eso. Es verdad que por los problemas y que por las pruebas que llegan a nuestra vida constantemente, lo más probable es que nos cueste mucho más ser hacedores, ser practicantes de la palabra, lo más probable. Pero eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios quiere que en los momentos difíciles seamos aún mucho más hacedores de la palabra, mucho más practicantes, mucho más obedientes, por lo que va a decir el pasaje. Y aquí viene la parábola, hermanos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Se da cuenta? Le compararé a un hombre prudente. Hermanos, Jesús está comparando al que escucha la palabra y obedece. Ojo, no solamente que escucha. Jesús está comparando al que escucha la palabra y la obedece y la hace y la pone por obra y la practica y la cumple como un hombre prudente. ¿Quién es un prudente? Uno que escucha y que obedece. Eso está diciendo Jesús. Lo compararé como un hombre prudente. Y cuando hablamos en el Evangelio de Mateo, cuando hablamos acerca de un hombre prudente, si usted observa, hermano, más adelante, sin perder el pasaje, capítulo 24, mira, te invito rápidamente, Mateo capítulo 24, y vamos a leer versículo 45 al 47, Mateo 24, 45 al 47, aquí tenemos a un siervo fiel y prudente. Específicamente, versículo 45, 46, ¿quién es aquel siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Versículo 47, de cierto digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Mira, hermanos, en Mateo 24, versículo 44 al 47, 45 al 47, tenemos al siervo fiel y prudente. Y Dios va a recompensar al siervo prudente. Versículo 47, de cierto digo, sobre todos sus bienes le pondré. Sobre todos sus bienes le pondrá. En el capítulo 25, ahí mismo en Mateo, si usted observa, hermano, capítulo 25 habla acerca de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. 5 eran prudentes, 5 eran
insensatas, hablando acerca de los prudentes, el siervo prudente, las vírgenes prudentes. Lo que yo quiero decirle en esta noche, hermano, en el libro de Mateo, Dios va a recompensar a las personas que son prudentes, a las personas que son sabias. Dios va a recompensar al siervo prudente, sobre todo tus bienes te pondré. Dios va a recompensar a las vírgenes prudentes, entraron todas a las bodas. Dios va a recompensar allí mismo, capítulo 25, versículo 14, a los siervos de los talentos. ¿Se acuerdan? Buen siervo y fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y Dios va a recompensar a las ovejitas más adelante, versículo 31 en adelante, a las ovejitas que fueron sabias al mostrar misericordia por todos los necesitados. Venid bendito de mi Padre, dice Jesús allí, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que en el libro de Mateo, Dios va a recompensar, Dios va a premiar, Dios va a bendecir a los siervos y a las siervas prudentes. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Él vino a bendecir a su pueblo, Él vino a recompensar a su pueblo. Hermanos, hay premio para los prudentes, hay galardón grande para los sabios en el libro de Mateo. Yo te invito en esta noche, hermano, a ser prudente. Yo te invito para que nos esforcemos a ser sabios. De hecho, cuando usted termina leyendo Mateo capítulo 5, versículo 12, dice la palabra, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mira, termina hablando de galardón, un galardón grande en los cielos. Hay un premio, hay un galardón para los que practican la palabra de Dios. En Mateo hay recompensa para los siervos prudentes, para los siervos sensatos, para los siervos que son sabios. Hay galardón, hermano. Volvamos al pasaje. Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Y aquí llegamos al punto, hermano, al punto. Edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. ¿Qué pasó o qué pasa con aquel que edifica su casa sobre la roca? Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Escuche bien, hermano, hermanita. La pregunta importante en este momento, en lo que estamos considerando en este pasaje, la pregunta importante es, ¿qué es la roca en este pasaje? Escuche bien la pregunta, hermano. ¿Qué es la roca en este pasaje? Porque en el Antiguo Testamento, la roca de los siglos es Jehová. En el Antiguo Testamento. Cuando vamos al Nuevo Testamento, la roca es Jesucristo. La roca es Jesucristo. Pero cuando vamos a este pasaje específicamente que estamos considerando en esta noche, la roca en este pasaje tiene que ver, escuche bien, con la palabra de Cristo. La palabra que Jesús predicó, la palabra que Jesús enseñó, la palabra que Jesús nos enseña constantemente. Aquí la roca tiene que ver específicamente con la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted lee el contexto, dice cualquiera pues, versículo 24, que me oye estas palabras. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Esto se trata, hermanos, de obediencia. Esto se trata de hacer. Esto se trata de obedecer la palabra. Estamos siendo azotados por tormentas. Sí, es verdad. Escuche bien. Vivimos tiempos difíciles, hermanos, todos los días. De hecho, la gente hoy día se pregunta hasta cuándo va a ser todo esto. ¿Hasta cuándo va a ser el problema del COVID? Todo lo que está pasando, la situación que estamos viviendo en este momento en el mundo, estamos siendo azotados a diestra y a siniestra. La gente se pregunta ¿hasta cuándo? Tempestades de la vida, enfermedades, gente muriendo con cáncer, gente que no sabe qué hacer. Estamos siendo azotados por tormentas. Lo único que uno escucha es la gente muere, la gente queda sin trabajo, la gente está enferma, perdí la casa, problemas, problemas y problemas. Y es verdad, vivimos en un mundo donde en este momento esa es la realidad. Y yo quiero decirte esta noche, hermano, yo quiero decirte esta noche, mi hermanita que nos escuchas, escúchenlo bien lo que voy a decir. El fundamento, lo que puede sostenerte, lo que puede afirmarte, lo que puede perfeccionar, lo que te puede mantener en pie en los momentos difíciles, en las tempestades de la vida, en las tormentas de la vida. Hermano, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es? No es que usted todos los días escuche y no falle y está en todas las reuniones y solamente eso, no, es que usted escuche la palabra, ojo, y la obedezca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, su casa no cayó. La importancia, hermanos, de oír la palabra. Eso es lo único que te va a mantener en pie, hermano, hermanita. Escucha esta palabra de parte de Dios para tu vida, para mi vida en esta noche. Es lo único que te va a mantener en pie. Cuán importante es escuchar la palabra, ojo, escucharla y obedecerla. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Sabe por qué es importante la obediencia? Porque allí se ponen los mejores fundamentos, hermanos, para sostener tu vida espiritual, para sostener tu hogar, para sostener tu matrimonio, para sostener nuestras congregaciones. La palabra de Cristo tiene que ser el centro, tiene que ser el manual, tiene que ser la dirección, tiene que ser la guía de nuestras vidas. Una palabra que nos sostiene, una palabra que nos afirma, una palabra que nos establece. De hecho, el apóstol Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 12, habla acerca de ser confirmados en la verdad presente. Y la palabra confirmado, Pedro habla de la idea de perfeccionar, de afirmar, de fortalecer, de establecer. Y en el capítulo 5, versículo 10 de la primera carta de Pedro, la idea de afirmar, de establecer, de perfeccionar, de fortalecer, esa es la idea. Y en Efesios capítulo 3, versículo 17, Pablo usa la palabra arraigados y cimentados. Lo que quiero decirte, hermano, la verdad es lo único que nos puede sostener. Es lo único, hermano. En estos tiempos difíciles, la verdad es lo único que nos puede sostener. Lo que la palabra hace es darte fundamento. Lo que la palabra está haciendo es arraigarte. Lo que la palabra está haciendo es cimentarte, porque van a venir tiempos difíciles y de hecho estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos en caos, enfermedades, problemas. Lo único que se escucha hoy día es que la situación económica va cada vez peor y que se perdió el trabajo
las enfermedades, los problemas. Hoy día es difícil encontrar una persona que diga, todo está bien, no hay problema, no hay dificultades. No, por todos lados lo que se conversa son problemas, dificultades, enfermedades y la cosa cada día empeora. Pero ¿qué podemos hacer en estos tiempos? Refugiarnos, poner un buen fundamento. Lo único que nos puede dar firmeza es ese fundamento, lo único que puede arraigarnos para que las tormentas de la vida no nos destruyan. Escuche bien, y usted tiene que quedarse con esta idea en la mente esta noche, hermano, es escuchar la palabra y obedecerla, practicarla, estar fundado sobre la roca. Por eso el título que mandamos es fundamentando nuestras vidas sobre la roca, en este caso sobre la palabra de Dios. Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hermanitos, hermanitas, si estás buscando buenos fundamentos, si estás viendo dónde poder afirmarte, dónde poder sostenerte en pie en los momentos difíciles, la palabra de Cristo es la clave cuando la oyes y cuando eres un verdadero hacedor. Yo quiero invitarte en esta noche, hermano, hermanita, para terminar. Yo quiero invitarte a sostener tu vida. Escuche bien, hermano, a sostener su vida, a sostener tu familia, a sostener tu matrimonio, a sostener las congregaciones en la roca, en la palabra de Cristo. Escuche la palabra, obedézcala. Y le digo algo, versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Las tempestades de la vida nunca, pero nunca te van a derribar, porque ese fundamento es un fundamento que viene de Dios. Un fundamento que viene de Dios. Y esto es nota aparte, solamente para terminar. Quiero terminar diciendo esto, hermano. Esto es aparte, pero quise incluirlo. En el libro de Josué, en el capítulo 1, versículos 7 al 8, Dios le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque entonces, después que guardes la ley, después que la cumplas, después que la obedezcas, harás prosperar todo y todo te saldrá bien. Eso le dijo Dios a Josué cuando iba a entregar la tierra prometida, que iba a repartir las tierras a cada tribu. Primero mi ley, obedécela. Eso es lo que te va a dar el fundamento, eso es lo que te va a hacer firme, eso es lo que va a hacer que todas esas ciudades paganas sean destruidas y salgan de la tierra que yo les prometí. Obedece la palabra, obedécela. En Salmos capítulo 1, versículo 1 al 7, el salmista dice, si nuestra delicia está en la ley de Jehová, escuche bien, seremos como árbol plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Santiago, el hermano del Señor Jesús, en el capítulo 1, versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley del nuevo pacto, la palabra del nuevo pacto, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Usted no puede irse en esta noche olvidando esta palabra, hermano. No siendo oidor olvidadizo, dice Santiago, sino hacedor de la obra, la idea siempre impregnada, siempre allí, la idea del Espíritu Santo dándonos a entender de la importancia de ser hacedores. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace, el que oye y obedece. Hermano, si usted quiere que las tempestades de la vida no te muevan, si usted quiere ser mejor para Dios, si usted quiere prosperar espiritualmente en todo lo que emprenda,
si usted quiere estar firme espiritualmente, si usted quiere ser victorioso ante todo lo que usted pueda atravesar en este mundo, sea escasez, sea enfermedad, sea pérdida de un ser querido, sea lo que sea lo que usted pueda atravesar, el consejo de Dios en esta noche es este: escucha la palabra y obedécela. Porque el camino a la firmeza, el camino a la estabilidad espiritual va a depender de qué manera estamos escuchando, de qué manera estamos obedeciendo. Tus verdaderos cimientos están en la palabra de Dios. Y termino con esta palabra que dice Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias a Dios por esta bella oportunidad. Gracias por permitirme poder estar con ustedes. Le doy gracias a Dios por conocerles. Y de verdad es maravilloso saber que Dios los está bendiciendo y que Dios nos está bendiciendo a todos. Fundamentemos nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hogares, nuestras congregaciones bajo la palabra de Dios. Que esa sea el centro de todas nuestras decisiones. Y entonces tu camino será prosperado y todo te saldrá bien y tu casa nunca va a caer.